Les decíamos que tenemos un programa muy interesante y esto es para tener en cuenta. Nuestra farmacéutica Patricia Rubin nos cuenta de cómo debe ser el lavado de la carne, cuál es la mejor ubicación para este producto y obviamente cómo evitar la contaminación cruzada. Hola Susana, estamos nuevamente para seguir hablando sobre los alimentos que van adentro de la heladera y hoy en particular vamos a hablar de las carnes. Cuando tenemos distintos tipos de carnes que se consumen en la casa, hay que tener un especial cuidado con los líquidos que sueltan las carnes porque son altamente contaminantes. No es riesgo a la hora de que están cocidos, pero sí mientras están crudos, y en la heladera generalmente los tenemos crudos. Si nosotros tenemos carne de vaca, de pollo o de cerdo, hay que tener el concepto de no guardar los tres tipos de carnes en el mismo recipiente, ¿sí? Siempre que haya de distintos animales hay que guardarlos en recipientes diferentes. Y nosotros lo podemos guardar en un tipo de recipiente de este tipo, ¿sí? Y lo que nos vamos a asegurar siempre es fijar que no tenga pérdidas, que no tenga rupturas, este tipo de envases. ¿Para qué? Para que no filtren y contaminen algún tipo de verdura y uno podría intoxicarse con algún tipo de bacterias que estén en la carne comiendo verduras. Eso es lo que nosotros llamamos contaminación cruzada. Así que lo que tenemos que hacer es asegurarnos que el envase que va a contener los distintos tipos de carnes no tengan filtraciones y que vayan los diferentes tipos de carne en recipientes separados. Cuando usted compra carnes, que las compra en bandejitas así o se las da en bolsas, usted las tiene así, lo que va a hacer es siempre ponerla en esta zona. ¿Por qué? Porque todos los restos de sangre o fluidos de las carnes que salgan van a pasar directamente al desagüe y se evita la contaminación de toda la mesa. Así, en este caso usted tira, ¿sí? Rompe el envoltorio, digamos. Acerca esto y con la mano no directamente la pasa ahí, evitando en lo posible de que si cae algo de fluido de estas carnes, que caiga acá abajo y no fuera de esta área, ¿sí? Esto lo dejamos para desechar. Tenemos la carne de vaca en un recipiente, ¿sí? Lo posible nos lavamos las manos antes de tocar el otro tipo de carne. Y acá tenemos la porción de pollo. Y eso iría en otro recipiente diferente. Si usted tiene cerdo, por ejemplo, o carne de pescado, también iría en otro recipiente aparte. Si hablamos de pescado listo para el consumo, o sea, pescado que no está congelado, sepa que el tiempo de duración del pescado es nada más que 24 horas. Más de 24 horas el pescado no debe estar en la heladera. Y si lo tiene, lo puede poner cubierto para que no genere mal olor en la heladera. Ahora le vamos a mostrar a dónde se guardan las carnes. Las carnes van a ir en el estante que está arriba del cajón de las verduras, ¿sí? En ese estante van a ir las carnes y siempre bien separadas, ¿sí? Lo bueno de esta heladera es que es una placa firme y no con varillitas donde puede haber pérdidas, ¿sí? Recuerda, entonces las carnes van contando de arriba hacia abajo en el segundo estante. Esto es todo lo que tenemos que saber sobre la buena conservación de las carnes y nos vemos en la próxima semana para seguir viendo cómo ya completamos esta heladera. Muchas gracias a Patricia Rubin por todos estos consejos que son más que útiles para todos. Ahora es momento de hablar con una ingeniera en alimentos. Ella es Claudia Guzmán. Nuestra compañera Claudia Nazar estuvo dialogando con ella sobre un tema, un flagelo que tiene que ver con el problema o los problemas de la alimentación. En este caso hablamos sobre anorexia. Bueno, cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, normalmente nos acordamos de la anorexia nerviosa
la bulimia nerviosa, que son las más conocidas, pero hay otro que es el trastorno por atracones de comida también. Cuando hablamos de anorexia nerviosa, estamos diciendo que hay un descenso deliberado de peso que es inducido y mantenido por el paciente, y que llegan a pesar tan poquito que el índice de masa corporal que logran es menor a 17. Para que se den una idea, lo mínimo normal es 20, que lo que es lo mismo decir menos del 85% del peso esperable para la edad, para la talla y para el sexo. Cuando hablamos de bulimia nerviosa, estamos hablando de un consumo exagerado, compulsivo de alimentos, y que va seguido de medidas compensatorias para poder mitigar la subida de peso. Recurren a vómitos, purgas, laxantes, diuréticos, y también el ejercicio excesivo, la vigorexia, pasarse muchas horas en el gimnasio, también es una maniobra compensatoria. El trastorno por atracones de comida es parecido a la bulimia en cuanto al consumo compulsivo de alimentos, pero a diferencia de la bulimia no hay conductas compensatorias. Hay una sensación de descontrol, hay un sentimiento de culpa después de comer, una relación negativa con la comida, pero no hay medidas compensatorias. Ahora, el común denominador en estas patologías es el pavor, el terror por engordar y una imagen distorsionada, ¿sí? de su figura. Estas personas, aunque estén en peso normal o aunque estén muy delgadas inclusive, siempre se ven con sobrepeso. Entonces, esto es una patología psiquiátrica, y en esto voy a poner énfasis. O sea, puede haber un componente biológico que subyace, ahí se habla de algún aspecto genético que puede estar presente, por supuesto, pero más que nada es psicosocial. O sea, hay una fuerte presión social que tiene que ver con esto de asociar la belleza, el éxito personal, la autoestima, la voluntad a la delgadez. Aparece generalmente en la adolescencia y en la primera juventud. Las edades más frecuentes para anorexia son entre los 13 y los 17 años más o menos. La bulimia empieza un poquito más tarde, 18, 20, pero hay personas bulímicas que antes fueron anoréxicas. No es una cuestión solamente de mujeres, que es un concepto erróneo. Esto también se da en varones y cada vez más, y es una tendencia en alza. Y no es solamente para sectores acomodados, que es otra creencia que se tenía, que los sectores socioeconómicos más elevados presentaban estas patologías. No es así. Atraviesa todos los sectores sociales, está también en los espacios urbanos y rurales. Y lo peor de todo es que cada vez hay más casos. 1 de cada 25 adolescentes argentinos tiene trastornos en la conducta alimentaria. Y también las edades, en esto coinciden muchos especialistas, las edades son cada vez menores. Hay niños de 10 años que ya están yendo a sus padres a la consulta por algún trastorno en la conducta alimentaria. Hay muchas señales a prestar atención. Lo primero es cuando presentan una distorsión en la percepción de su cuerpo, cuando están obsesionados por la figura, pasan muchas horas en el gimnasio, comen muy poco, cortan la comida en pequeños trozos, juegan con la comida, demoran en comer demasiado, usan el baño después de comer, en eso hay que prestar mucha atención. Hay descensos de peso bruscos, altibajos en el peso. Se los puede ver también en la apariencia, se muestran pálidos, pueden tener hipotermia, pueden tener hipotensión, taquicardias, sequedad en la piel, pérdida del cabello. Estos son indicios. Y en el humor también se muestran irritables, ciclotímicos, van entre la euforia y la depresión. Suelen pedir dinero o incluso robar dinero para comprar alimentos y comerlos a escondidas, o para comprar laxantes, diuréticos o algunos medicamentos que son supresores del hambre. Hay que decir varias cosas aquí. Los trastornos de conducta alimentaria están dentro de las patologías psiquiátricas adolescentes que más muertes han ocasionado. Es duro decirlo, es una realidad. Sin embargo, hay un tratamiento.
es muy importante la detección precoz. Si yo hago la detección temprana, digamos, el tratamiento puede ser más exitoso. Que se cure, hay autores que opinan que esto no se cura, que deja secuelas para toda la vida. El tratamiento no es sencillo, no es rápido, puede durar 1 año, 2, 5, 7 o a veces toda la vida con posibilidades de recaídas. ¿Sí? Tengamos en cuenta que estos trastornos impactan mucho en la personalidad en consolidación de los adolescentes y empieza a inundar todos los aspectos de la vida de la persona, no solamente los alimentarios, están los psicoemocionales y los interpersonales. Entonces, ese es otro problema, más allá de que tenga consecuencias fatales en el peor de los casos, el problema es la cronicidad. Claro. Cuando se hace crónico este problema, porque lo detecté muy tarde, porque el chico llevó mucho tiempo con este trastorno y no nos dimos cuenta, subestimamos y no acudimos a la consulta, ¿qué es lo que pasa? Entramos en un problema crónico, como decía, y esta persona que convive con esta enfermedad no vive. Bien. En el sentido de que no tiene una buena calidad de vida. Gracias a la ingeniera Claudia Guzmán, gracias a Claudia Nazar también por este informe muy importante, muy interesante acerca de lo que significa la anorexia. Y es momento de pausa en Para Toda Mujer.